Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Katy? ¿Cómo está Lira? ¿Quién más viene a visitarnos en este encuentro de este maravilloso día? ¿Cómo están? Hoy tenemos un invitado súper querido, elegido, que hace tanto tiempo quería que regrese a sentir ese secreto, como es mi amigo Pepe Martos. Así que estoy muy feliz de recibirlo en el día de hoy para hablar de un tema tan hermoso, tan amoroso, que bueno, se lo vamos a dejar a él, ¿no? Los silencios de Jesús, tanto por decir, tanto por compartir. Hola, hola, hola a todos, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Hablar de temas profundos que eligen nuestros invitados y que con todo amor en este espacio tienen la libertad de compartir con cada uno de ustedes. Así que esa es la idea y esa es la intención de este maravilloso presente. Ahí lo invitamos a Pedwin, a Julia, a quién más, a Eli, a todos. Sa.comenta desde México, ¿cómo estás? Ah, Hola Pepe, hola, me alegra mucho ¿cómo? de verte, André. Muy, Ay Pepe, muy bien, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? sí, yo te escucho muy bien, ¿vos me escuchás bien? Sí, sí, sí te escucho bien. Bien, Qué sí. bueno, qué bueno. Gracias, Pepe, gracias. Tenía tantas ganas de este vivo. Hace tanto tiempo que lo tengo en la mente y en el corazón, así que gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme, gracias a las personas que están viéndonos y darte las gracias especialmente por darme la oportunidad de hablar de un tema que a mí siempre me ha fascinado y nunca he hecho ningún monográfico en particular sobre un personaje tan conocido, tan querido, tan desconocido, porque realmente creemos que lo conocemos, pero muchísima gente, yo soy el primero, tenemos un gran desconocimiento sobre él, un personaje histórico, existiera o no existiera, llamado Jesús de Nazaret. Y precisamente en el momento que estamos, en la época que estamos, y a colación, bueno, de que nosotros nos hemos criado en Occidente, bueno, en América igual, digamos que la base fundamental de toda creencia es el cristianismo, en todas sus facetas, ¿no? De, bueno, catolicismo, protestantismo, Ujú. evangélicos, anglicanos, etcétera, etcétera, ortodoxos. Pero bueno, no vengo a hablar de religión en sí, sino de un personaje que no quiero decir que existiera realmente. Es verdad que hay datos históricos de Plinio el Joven, Ajá. de Josefo y de otros historiadores romanos que lo nombran, que realmente que existió un tal Cristos, y que vivió en la época aquella de Judea de procurador Pilato. Pero bueno, una cosa es eso, también historiadores judíos que lo reconocen como persona que existió real, ¿no? Y también es reconocido en el mundo musulmán como profeta, el Ujú. profeta Jesús, ¿no? Exacto. A pesar de eso, una cosa es eso y otra cosa es los evangelios, que es donde realmente encontramos, bueno, el mensaje, su palabra, ¿no? Hablar de Jesús es como hablar de Krishna, como hablar de Buda, como hablar de Lao Tse o como hablar de tanto y tanto otro. Pero precisamente como yo me he criado en el cristianismo, a veces, ¿sabes qué? Lo que ocurre en Occidente y en América, tal vez mucho más en América del Sur, ¿no? Central y del Sur, que recurrimos a estereotipos, recurrimos a personajes de la India, de China, de Japón, ¿no? Al Zen, al budismo, al taoísmo, al confucianismo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Cuando aquí, en nuestra cultura, tenemos un gran personaje, un personaje que habló mucho con el silencio, un personaje Ujú. fascinante, ¿no? Y que lo desconocemos, ¿no? Y hoy vamos a tratar de dilucidar, de descubrir un poco más de Jesús de Nazaret y cómo, y que comprenda, porque ya sabes que yo hablo de no dualidad, bueno, o de no dualidad vista desde la dualidad, ¿no? Exacto. Y que comprendáis que Jesús, su mensaje era no dualista, al igual que el del rey Salomón y el de, bueno, de tantas otras personas, ¿no? Que aparecen en la Biblia, ¿no? Ay, me Y dedicar, encanta, me encanta porque
Me encanta porque aparte sos un estudioso de lo que te interesa, de lo que te apasiona, y hay tanta claridad cuando te expresas, hay tanta ciencia también involucrada desde ese estudio que haces, que para mí, te digo, es un privilegio y un regalo que hoy estés aquí conmigo y con todos nosotros compartiendo no solamente el estudio del conocimiento, sino tu tiempo, tu generosidad, y que podamos hablar de Jesús como lo vamos a hacer hoy, a través de tu voz y de tus palabras. A ver si ahí, no sé si se está escuchando. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, se ha cortado, por aquí se ha congelado un poco, pero bueno, yo más o menos un poco. Se escuchaba A como ver, voz localizada. ok, ok. Yo tengo datos y estoy con Wi-Fi, supuestamente debería estar todo en orden, pero me vas diciendo. Pepe, esto ya lo tenés en un libro, lo vas a publicar, estás armando algo, después nos vas a contar eso, ¿qué ideas hay? Porque sí lo vamos a llevar a YouTube, ¿verdad? Para que todos después lo puedan volver a ver ahí Sí, también. sí, sí, luego lo subiré al canal de YouTube para que lo sigan. No, pues he tomado notas, apuntes, y en principio no, o sea, estoy terminando un libro que se llama A través del espejo. Esto realmente no aparece en el libro. Digamos que es Ok, algo espontáneo que va a surgir aquí ahora, lo que tenga que ser será, y como tenga que salir saldrá, ¿no? Eh, maravillosamente bien. y bueno, igual luego pues hago alguna anotación para publicarlo en Facebook, pero no es parte del libro, no es parte del libro. Es, digamos, un Perfecto. homenaje en particular y aprovecho la oportunidad para dedicar este live y esto que voy a comunicar a mis padres que fallecieron, porque gracias a ellos yo me eduqué en una cultura, en una religión cristiana y bueno, yo que siempre digo que soy la cosa con menos credibilidad, porque yo parto de la base de que no creo en nada, porque al no creer en nada tienes un abanico de 360 grados de posibilidades. Pero Exacto. sí es verdad, y no es menos cierto, que este personaje, Jesús de Nazaret, ha sido un compañero en mi camino que me ha enseñado y me ha desvelado muchas cosas porque a través de su lectura, Wow. a través de intentar comprender, porque esto que acabas de decir, que bueno, que es verdad que soy una persona curiosa, que intento estudiar, intento formarme y demás, pero esto es parte de la autoindagación, porque la autoindagación, o esto que le llaman la vía directa, no es una fe, no es una creencia, es simplemente una observación hacia adentro de ti mismo, descartando aquello que tú crees que eres pero que no eres, para llegar al punto exacto de lo que realmente eres. Algo que lamentablemente no podemos comprender porque solamente lo hacemos a través de lo que no somos, a través de lo dual. Y la no dualidad, que es no dos, es incomprensible, inabarcable, inconmensurable, es más allá. Decía Jesús en un pasaje bíblico, Padre, yo te glorifico en la misma Ujú. gloria que fuimos antes que el mundo existiera, antes del Claro, universo, antes de, es decir, antes de la creación. Porque como escribí hace poco, si hay un creador, ¿quién creó al creador? ¿Quién creó claro. al creador del creador? ¿O quién creó al creador del creador del creador? Pues al final, a través de esto, llegas a la conclusión de que es la nada, aquello Ujú. que no hace, aquello que no dirige. Es como un navío sin nadie al mando, sin capitán. Ahí surge. Y eso es lo que somos, ese vacío. En la India le llaman el Parabrahman. Yo Sí. le suelo llamar lo absoluto, lo inconmensurable, porque no es el alfa y la omega, no es el principio ni es el fin. El principio tiene un principio, el alfa y la omega. Eso sería Dios, o el Dios conceptual. Pero de lo que hablamos es más allá, como decía Jesús, más allá que el mundo fuera. Ahí estábamos tú y yo. Y cuando él llamaba a padre, que le llamaba cariñosamente Abba, padre, Ujú. papaíto, se refería a algo insustancial, a algo que no era alguien, sino que era como, yo le llamo también la providencia, ¿no? Ok. Aquello a lo cual te rindes, que no dirige ningún barco, y que solamente cuando te rindes, cuando aceptas de que nada está en tus manos, descansas en paz, ¿no? Esa es la providencia. Y ese es el Padre del cual hablaba Jesús.
Así Ay, que me encanta. sin más demora, porque tampoco quiero abusar mucho del Claro, no, tiempo. no, me encanta escucharte, me encanta escucharte, me encanta escucharte. Tengo una sola pregunta antes de que Sí, empieces. Total, yo tengo todo el tiempo del mundo, no te preocupes. vale, vale. ¿Por qué los silencios de Jesús? ¿De dónde salen los silencios de Jesús? Porque me interesa que nos cuentes Jesús, de dónde se- vienen esos silencios. Jesús se comunica con mucho silencio, ¿no? Jesús se comunica con miradas, como veremos aquí ahora, ¿no? Jesús, de hecho, necesitaba retirarse, porque él, a pesar de ser, él no era un ser humano como nosotros, ¿no? Un ser que vivió la angustia, la ansiedad, la ira, eh, insultó, faltó el respeto. O sea, hay muchos pasajes bíblicos donde narra, ¿no? A los escribas y fariseos le llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿no? Era como hoy día faltar el respeto de otra forma, ¿no? A los de los tenderetes, los mercaderes de la espiritualidad, los echaba a puñetazos, ¿no? O sea, era un hombre normal y corriente, pero era un hombre que, igual que nosotros, tenía que retirarse, tenía que apartarse, porque esa muchedumbre lo consumía, ¿no? Y un hombre que transmitía mucho a través de silencio entre palabra y palabra, a través de grandes silencios como el que tuvo ante Pilato, ¿no? Cuando Pilato se maravilló de la capacidad de no defenderte, de no reaccionar y de aceptar que estabas a punto de ser torturado hasta la muerte, ¿no? Pilato se maravillaba. Cualquier otro se hubiera defendido, se hubiera derrumbado, se hubiera hecho su necesidad ahí encima, ¿no? Pero era un hombre con una profundidad tremenda, ¿no? Como aquella mirada que nombraremos, ¿no? Que tuvo a Pedro cuando lo negó. Y lo miró en silencio, con total mansedumbre, con total amor, pero un amor desinteresado, no un amor poseído o de posesión, ¿no? Sino de comprensión. Yo le llamaría más que amor, le llamaría con total comprensión, porque Pedro no sabía lo que estaba ocurriendo y actuaba de forma racional y reactiva, defensiva, como cuando alguien te levanta la mano y esquivas el golpe. Sin embargo, Jesús, al mirarlo y él al comprender que lo había negado 3 veces, cuando antes Jesús, él le dijo, yo nunca te abandonaré, y le dijo, en verdad te digo que esta noche me negarás 3 veces. Y cuando lo hizo, hubo un instante, hay una escena en la cual Jesús mira a través de una ventana y mira a Pedro. Y es cuando él recuerda esas frases, ¿no? En verdad te digo que esta noche me negarás. Pero no lo miró con ira ni con odio, lo miró con comprensión, porque era como un niño, porque somos como niños. La vida es como un jardín de infancia. Somos niños. Exacto. Lo que pasa es que nos tomamos muy en serio esto, pero hay que Es tomárselo verdad, con humor. es verdad. Entonces, bueno, Bueno, principalmente empecemos ya cuando gustes, sí, todo tuyo. quiero empezar con una profecía de Isaías, A que ver. es esa profecía que de alguna forma anuncia a Jesús y anuncia la pasión de Jesús, ¿no? Los últimos momentos, los últimos días de Jesús, ¿no? Y empieza diciendo Isaías, en el capítulo 53, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio, ¿no? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Sobre quién en la manifestación, ¿no? Realmente no hay nadie, porque la manifestación, la forma, es la propia ilusión, ¿no? Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Aparecerá como raíz de tierra seca, estéril. ¿Qué puede surgir en la tierra seca? ¿Qué fruto puede dar una raíz en la tierra seca? Salvo esterilidad. ¿Por qué? Porque nuestra procedencia no es de la forma. Nosotros somos, como Claro. decía Nisargadatta, el hijo de una mujer estéril, aquello que nunca nació. Exacto. Sin embargo, creemos que somos de forma. Dice, Claro. no hay parecer en él. Cuando se dirige hacia él, dice, no hay parecer en él. Es decir, en aquel que vendría, que tiene la misma procedencia nuestra, la conciencia, el alma. No hay parecer en él, es decir, no hay criterio, no hay justicia, ni siquiera equidad, ni bondad, ni maldad, porque eso son las abstracciones de la dualidad, ¿no? Y dice así Isaías, dice, no hay parecer en él, es decir, no se pronuncia. Y esto es muy importante porque creemos
Creemos en un Dios que se pronuncia, que interfiere, que Exacto. juzga, que señala. Pero no, dice, no hay parecer en él. Y más, dice, ni hermosura le veremos. Y sin atractivo, para que no le deseemos. No veremos en él ni hermosura ni atractivo. Para que no caigamos en la tentación de caer rendidos y desear ser como él Exacto. o tenerlo como referente. No, es totalmente traslúcido, sin forma, sin criterio, sin juicio, sin tonalidad. No tiene belleza, no tiene fealdad, no tiene forma. Aquello es sin forma. Eso es lo que se manifiesta, ¿no? Y luego empieza diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No, no es lo que quiere el sujeto. El sujeto lo que quiere es la estima, ¿no? El sujeto lo que quiere es el aprecio. Sin embargo, no lo estimamos. Pero él no se quejó ante la falta de estima, ante la falta. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos como azotado, herido por la mano de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, es decir, por nuestras resistencias. Exacto. ¿Cuándo sufrimos? ¿Cuándo sufrimos? Cuando nos resistimos. Yo suelo poner el ejemplo este del agua que fluye, ¿no? Como un río. Pero el agua no tiene criterio. El agua no decide girar a la derecha o a la izquierda. Claro, fluye. Si surge una presa, si ponemos una presa, el yo es como un pantano la presa, surge la presión. Nos resistimos, pues esa resistencia, eso es la rebelión. Nos rebelamos contra nosotros mismos. Nos rebelamos contra la providencia, contra aquello que no decide dónde ir, dónde girar, qué hacer o qué dejar de hacer, ¿no? Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó con el pecado de todos nosotros. Y me gustaría hablar de esto, del pecado, ¿no? Cuando dice, molido por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado en sí? ¿El pecado qué sentido tiene? No existe como tal el pecado. No. Hay una alegoría que habla en el Antiguo Testamento, que es la salida del Edén. Digamos que el ser humano vivía como cualquier otro animal. Nosotros somos animales. Y vivíamos como tal, sin criterio, sin juicio, sin justicia, luego sin pecado, sin necesidad de salvación. Pero ¿cuándo surge el concepto de pecado? En la Iglesia Católica se le llama el pecado original, ¿no? Y esto es el inicio de la dualidad. Eso es el pecado. Es decir, nosotros vivíamos sin pudor. Todo esto es un cuento, ¿vale? Lo aclaro, esto es una alegoría, ¿no? Digamos que el ser humano vivía sin dolor, vivía sin angustia, vivía sin miedo. Lo tenía todo, todos los alimentos, el agua, todo. Pero un tal Yahvé le dice, no comáis, podéis comer de toda la fruta menos de ese árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, de la conciencia de lo que es bueno y malo. Ahí surge la dualidad. Antes el ser humano no sabía lo que era bueno ni malo. Entonces el comienzo de la dualidad lo describe perfectamente en el Antiguo Testamento con la alegoría del Edén, ¿no? Y ahí surge lo que se le llama posteriormente el pecado original. Y simbólicamente Jesús en su muerte diluye y disuelve ese pecado porque lo que hace es hacernos descubrir que lo que somos es una mente abstracta que se ha creído ese tipo de conceptos, ese tipo de abstracciones, como es lo bueno, lo malo, el bien y el mal, y de alguna forma en su muerte carga y hace desaparecer todo, ¿no? Entonces dice, descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿no? Cada cual vive su mundo mental. Cada camino es un mundo mental, ¿no? Claro. Tú tienes tu mundo, yo tengo mi mundo. Y nos descarriamos en la salida del Edén. Al principio no
había camino, no existía propósito. Si tú Exacto. observas a los animales, para un animal no hay meta, no hay propósito, no hay fin. Un Exacto. pájaro o un conejo o una tortuga come, bebe y cuando termina de ejercer ese acto involuntario, reflejo que es sencillamente de saciar el apetito, ¿qué hace? No piensa si mañana va a volver a encontrar la comida. No lo piensa. No se preocupa. La preocupación Exacto. surgió ahí, ¿no? Dice más, el Exacto. Señor cargó con el pecado de todos nosotros. Es decir, diluyó la dualidad simbolizada en la salida del Edén, en esa Wow. simbólica forma de describir la dualidad, que creemos que esto de la dualidad viene de Oriente, de la India, no, no. También, evidentemente, también viene de ahí, pero viene de muchas fuentes, porque al final todo es una fuente común. Y nosotros tenemos esta fuente y debemos de descubrirla, bueno, o al menos saber que está ahí, ¿no? Exacto. Angustiado, sigue diciendo Isaías, él y afligido no abrió su boca. Angustiado, como ya veremos en Getsemaní, y afligido. A ver, soy yo. Y como Bien. oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no Ajá. abrió su boca. ¿Se ha congelado la imagen? ¿Me he congelado yo o tú? No, ¿Me yo escuchabas? me veo bien. Sí, 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 te estaba escuchando. Sí, 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 te estaba Sí. escuchando. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, te escucho. Vale, vale. Se Sí, pues congeló entonces, como la imagen, dice, te decida, escucho. sí. Dice, bueno, repito por si acaso, dice, afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, callado, Mm. en el más absoluto silencio. Como decía Xuanzé en el taoísmo, el ego Ajá. es un mono loco que solo le gusta saltar de rama en rama. El ego es una, como dice una amiga mía, Esther, es una Sí. incontinencia verbal. Me Una incontinencia, me lo propio, si está por ahí Esther, un saludo, una encanta. incontinencia verbal, ¿no? Es una verborrea mental. ¿Por qué? Porque el ego necesita viajar en el pasado o en un sueño del futuro. Sin embargo, él le enmudeció, no tenía nada que decir, no abrió su boca, sencillamente dejó que ocurriera lo que tenía que acontecer. Por cárcel y por juicio fue quitado, enjuiciado, encarcelado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los, perdón, cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así comienza Isaías, siglos antes, a descubrir o a describir, perdón, lo que ocurriría después, ¿no? Materializado en este personaje, ¿no? Y vamos a empezar con el desierto, ¿no? Los primeros silencios de Jesús en el desierto. Dice, entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto, ¿no? Me gustaría aclarar qué es eso del Espíritu, ¿no? Porque se Sí, habla mucho del Espíritu tal, exactamente. Es bueno es, aclararlo. y de hecho hay muchos, estudios, textos, libros que hablan del Espíritu. Pero ¿qué es realmente? Mira, hay un pasaje bíblico que le dice, Jesús estaba en la noche, aparece un personaje que era del Sanedrín, era un hombre que pertenecía al Sanedrín, los que luego los matarían o llevarían a la muerte a Jesús. Pero este hombre Ajá. sabía que Jesús era un hombre justo y un hombre que decía cosas muy certeras, pero no lo entendía, realmente no lo comprendía, ¿no? Y entonces fue a escondidas de noche para que sus compañeros, para que, los escribas y todos aquellos que pertenecían a esa élite, ¿no?, religiosa, no lo vieran. Y fue a escondidas a buscar a Jesús en la noche. Y entonces Ujú. lo encontró y le preguntó, dice, maestro, dice,
yo entiendo, tú hablas cosas que se escapan a la comprensión, pero tienes mucha certeza, ¿no? Dice, ¿qué es lo que he de hacer? Dice Nicodemo, tienes que morir al cuerpo y nacer al espíritu. El Dice, espíritu. morir al cuerpo. Claro, se refiere cuerpo-mente. Nosotros Claro. creemos, porque lo que habla es la mente, que la mente en definitiva procede del cuerpo, surge del cerebro, ¿no? Y le dice Nicodemo, o sea, ya date cuenta, Jesús ya está negando el cuerpo y la mente. Ya está diciendo Exacto. que no somos el cuerpo y la mente. Dice, tienes que morir al yo, morir al cuerpo y a la mente. Y dice Nicodemo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Claro. Y le dice Jesús, no lo entiendes. Dice, morir al cuerpo y a la mente es nacer al espíritu. Dice, Exacto. tú oyes el viento, escuchas su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el espíritu. Es decir, lo sospechas, lo intuyes, pero no lo ves. Ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Es decir, no tiene criterio, no tiene juicio. Es sin forma, sin atributos, sin cualidades. No dicta, no señala, no juzga. No está, porque no es mental. Claro. Y el mundo, la mente es el único mundo que hay. Entonces hay que morir, hay que entender que figurativamente hay que morir a la mente para poder comprender que lo que somos es eso. El espíritu es la nada, la más profunda y auténtica nada, ¿no? Pero una nada que, como yo le llamo la providencia, que no dirige, que no lleva la batuta, que no guía el barco. Es como un navío sin capitán. Claro. Si nadie que lleve, nadie al mando, nadie lleva el timón, ¿no? Entonces, digamos que es la providencia, el sino, es rendirse, o para entenderlo mejor, el espíritu sería el hecho o el acto de rendirse a que nada está en nuestras manos, a que nada podemos hacer, a que por mucho que proyectemos, por mucho que queramos, nada podemos hacer por nosotros mismos. Será lo que tenga que ser con nosotros y será lo que no tenga que hacer sin nosotros. Eso es el espíritu. Es la aceptación, la rendición, ¿no? Entonces dice, bueno, hay es que no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, hay un pasaje en el cual también Jesús habla del espíritu a una señora, porque bueno, había un momento en el cual estaba Jesús en un lugar, los apóstoles fueron a comprar comida y él se quedó en un pozo que le llama el pozo de Jacob. Ya sabes, Jacob, que fue, bueno, el padre del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces en el pozo de Jacob había una mujer que estaba sacando agua, ¿no? Y llegó Jesús y se acercó a aquella mujer, ¿no? Y le dijo, ¿no? Ella era samaritana, ¿no? Los samaritanos y los judíos no se hablaban, se llevaban muy mal, ¿no? E imagínate, hace 2000 años, un hombre como Jesús hablar con una mujer, eso estaba totalmente prohibido. Pero bueno, como estaban solos, se acercó y le dice, mujer, dame agua. Y dice, bueno, y tú siendo judío, ¿cómo te diriges a una samaritana, ¿no? Y dice, bueno, dice, dame agua porque tengo sed. Y dice, bueno, el pozo está muy profundo. Dice, dice Jesús, dice, si tú quisieras, yo te daría un agua de la cual jamás volverás a tener sed. Nunca jamás volverás a tener sed. Dice, pero ¿cómo va a darme ese agua si ese agua es totalmente, ¿no? O sea, el pozo es totalmente profundo. Y dice, y ella le dio a entender de que ella no entendía de lo que estaba hablando. Claro. Estaba hablando de que le daría el agua del espíritu. Es decir, esa agua que no es material, que no es tangible, que no procede de fuera, sino que emerge de dentro. El vacío que da lugar a la forma, ¿no? El vacío de la vasija que da lugar a la forma, ¿no? Cuando te quedas ahí, como decía Nisargadatta, decía aquello, quédate en el yo soy, quédate ahí.
en la comprensión del yo soy, ¿no? Que es la comprensión de que tú eres la forma y la procedencia, ese vacío que da lugar a la forma, ¿no? Esa comprensión, porque ¿qué ocurre? Que de esta forma no buscas fuera, porque Exacto. tiene que surgir dentro, ¿no? Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, perdón. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, en esta conversación que tuvieron, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque él era judío y ella es samaritana. Pero la salvación viene, dice, más viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Porque Dios es espíritu. Es decir, vosotros adoráis en un lugar, ¿no? Hay quien adora o quien se dirige por una religión, ¿no? Con el taoísmo, el brahmanismo, el cristianismo, pero llega el momento, y ha llegado la hora, en que no hay un adorador, ni un ser adorado, en el cual no hay un templo donde adorar, sino que simplemente es una comprensión de que la procedencia de esta forma es común para todos. Y es algo que no tiene ni principio ni final. Es algo que está siendo sin ser y que ha sido siempre y eternamente, ¿no? Por eso dice, ha llegado la hora en la cual no habrá adoradores, ¿no? Sencillamente una comprensión de que esa verdad, esa nada, ese vacío, es eso que llamamos Dios, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Y sigo por donde iba, que iba por aquí. Y dice, entonces Jesús en el desierto, ¿no? Dice, Jesús, movido por el Espíritu, es decir, por esa providencia que nada dirige, ¿no? Se retiró al desierto y estuvo allí 40 días en soledad, en silencio y en ayuno, rodeado de fieras, temores y miedos. En esa tesitura surgió el ego, el diablo. Ajá. En esa escena, la tentación del yo. El yo es aquello que quiere interferir e imponer su voluntad. Eso es el yo. Eso es el ego, ¿no? Exacto. El ego. Entonces, Jesús, movido por el Espíritu, como he dicho, se retira al desierto para ser tentado y guardó ayuno durante 40 días y 40 noches. Al final sintió hambre. Se acercó el tentador, es decir, el yo, el ego, y le dijo, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él contestó, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de la providencia no reflexiva, que es la que nos provee de lo que necesitamos sin interferir ni forzar. Como aquel pasaje que ya lo dijo posteriormente, ¿no? Observar las aves del cielo que no tienen ni, o sea, que no construyen y sin embargo tienen nidos, ¿no? Observar los lirios del campo, que no tejen y sin embargo ni Salomón en su gloria se vistió como uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios provee, la providencia provee de forma irreflexiva, ¿no? Alimenta las aves del cielo sin sembrar. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en un alero del templo y le dijo, si eres Dios, tírate abajo. Pues escrito está, ha dado sus órdenes a sus ángeles acerca de ti y te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús respondió, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Es decir, no obstaculizarás ni intervendrás en lo que deba de ser por su propia naturaleza. No impondrás nunca tu voluntad sobre esta providencia que no decide, y mucho menos tú, ¿no? Mucho menos nosotros, ¿no? De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima, ¿no? Y le mostró todos los reinos del mundo, en todo su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si postrado ante mí te rindes y me adoras. Entonces Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Es decir, aléjate de mí, ego, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás
y solo es a él darás culto. Al punto el diablo desapareció. El ego lo conduce a la tentación. De esta forma comprobamos que te conduce a la tentación de las posesiones, de la fama, del reconocimiento, de la estima, del poder, del dinero, de la creencia de ser algo o alguien, esa pretensión, ¿no?, de querer ser algo o alguien. Claro. De esta forma, Jesús, durante esos 40 días, lo que está enfrentándose es a sí mismo, Claro. a su propia Claro. a su propio personaje, ¿no? Pero de una forma Exacto. u otra, entre el ayuno y la resistencia o la rendición, supera esa prueba, ¿no? Luego nos encontramos con los silencios de la oración, ¿no? En numerosas ocasiones Jesús, agobiado, se alejaba al monte, a retirar, a orar, en solitario y en silencio. Hubo un caso en el cual tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y se lo llevó apartado a un monte, ¿no? Allí Jesús ocurrió algo extraño, ¿no? Y según narra los evangelios, tuvo una transfiguración delante de ellos, ¿no? Y resplandeció su rostro, dice el evangelio, resplandeció su rostro como un sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Pedro, admirado y maravillado ante aquella circunstancia en la cual era una situación perfecta, una situación de un éxtasis especial, le dijo, maestro, hagamos aquí unas tiendas y nos quedamos aquí para siempre, ¿no? Montamos el campamento y lo demás que se olviden de ellos, ¿no? Pero claro, precisamente en ese momento desaparece la visión, ¿no? Era una visión mental. Pero lo que viene a contarnos la historia, lo más importante que la transfiguración, que fuera o no fuera en sí, ¿no?, es la actitud del yo, ¿no? De querer atrapar, de querer asir, de querer establecerse en un momento o en un estado de plenitud, ¿no? Pero eso no está en nuestras manos. Nosotros no podemos posicionarnos ni en un estado ni en otro, porque esa es la dualidad, ¿no? Quedarte Exacto. en un estado y rechazar otro, ¿no? Exacto. Y ese es el simbolismo que yo lo veo precisamente a este momento, ¿no? Total. Getsemaní fue otro momento en el cual Jesús guardó silencio en la oración, ¿no? La palabra Getsemaní, que significa prensa de aceite, significa, ¿no? Porque se trataba de un jardín de olivos, ¿vale? Era un jardín de olivos. Dice el Evangelio que vinieron a un lugar llamado Getsemaní. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. O sea, Jesús, no, al contrario de ese concepto que tenemos, ¿no?, de iluminados, de personas que viven en un estado de samadhi, ¿no?, de nirvana, no, era una persona normal y corriente. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entró en un ataque de ansiedad, de pánico, ¿no? Y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Velad, estad en atención. Porque el cuerpo es débil, aunque el alma, el espíritu está presto. El espíritu siempre está presto, pero el cuerpo es débil, ¿no? Yéndose un poco más adelante, a una distancia como de un tiro de piedra, se postró en la tierra y oró diciendo, Abba Padre, es decir, papaíto, ¿no? Le llamaba papaíto. Si es posible, haz que se aparte de mí esta aflicción. Él sabía lo que iba a ocurrir. No porque tuviera una bola de cristal, sino porque Jerusalén en aquella época era un pueblo de 20.000 habitantes. Y porque los escribas y fariseos le tenían mucho interés, le tenían muchas ganas. Porque estaba rompiendo el sistema religioso. Pero él sabía lo que le venía encima. Y sabía cómo se la gastaban los romanos en su método de tortura y de muerte, ¿no? Todas estas cosas son posibles para ti, le dijo al Padre. Aparte de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su dolor tan grande que sudó gotas de sangre que cayeron a la tierra. Esto, en medicina, es una
clara explicación de un ataque de pánico de gran intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los poros de la piel revientan, los capilares, y se puede sangrar, ¿no? Vino luego y halló nuevamente durmiendo a Pedro y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras: Padre, si quieres, haz que pase de mí este cáliz. Pero al final, en última instancia, se rindió y dijo: hágase tu voluntad, no la mía, ¿no? Al volver nuevamente se lo encontró durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, ¿no? Ya no sabía qué responderle. Vino una tercera vez y dijo: dormid y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca mi entrega, ¿no? Y aquí es cuando realmente, de alguna forma, yo entiendo que se produce la muerte de Jesús como yo, como persona, ¿no? Porque en ese momento de angustia terrible, de negación, de no querer, de resistencia, ¿vale? De resistencia, De rebelión, lo que hemos hablado antes, de rebelión, de resistencia, se produce la angustia. Cuando nosotros nos resistimos a lo inevitable, entramos en angustia, entramos en ansiedad, entramos en una situación que nos falta el aire, la respiración, ¿no? Pero sin embargo, cuando llega la aceptación, cuando dice hágase tu voluntad, está preparado, porque ya figurativamente ha muerto, ya no está el sujeto, ya acepta cualquier tipo de circunstancia, de situación o de cosa que tenga que venir, ¿no? Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro les iba siguiendo de lejos, Pedro, su amigo. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaba sentado a su alrededor. Pedro se sentó entre aquellas personas que estaban en el patio del sumo sacerdote. A la lumbre se le quedó mirando y dijo: este también estaba con él. Pero él, Pedro, lo negó. Mujer, no lo conozco. Poco después lo vio otro hombre y dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro respondió: no, hombre, no. Pasada como de una hora, otro aseguró: cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Y Pedro le dijo: yo no sé de lo que me hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de qué me habláis? Y en aquel momento, cuando aún estaba hablando Pedro, cantó el gallo. En ese instante, Jesús se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Esta es una mirada de compasión, sí, total, de silencio, una mirada de comprensión, sin decir una sola palabra. Se estaba mirando a sí mismo. Exactamente. Pedro se estaba mirando a sí mismo en los ojos de Jesús. En los ojos de Jesús. Wow. ¡Ay, me encanta, Pepe! De ahí se derrumbó, porque ahí se descubrió a sí mismo. Estaba haciendo de espejo Jesús. Y descubrió cómo se dice en mi pueblo que hay que comerse las palabras. Exacto. Por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez. Bien dicho. No se puede poner la mano en el fuego, ¿no? Sí. Imagínate... Es impresionante poder traer desde estos lugares, sí, desde este contenido, lo que es un espejo, lo que es poder verse en el reflejo, ¿no? Sí. Y tener que aceptarse, sí, con eso que uno está mirando. Sí. Ten en cuenta lo duro que tuvo que ser un hombre que dejó su familia, como Pedro, como todos ellos, ¿no? Que juró dar la vida por él, ¿no? Hay un pasaje en el cual, bueno, hay 2 pasajes muy interesantes, ¿no? En el cual aparece Pedro también. Y hay uno de ellos que Jesús, como su doctrina era tan dura, porque él no prometía nada, al contrario. Él decía que venía a traer lucha y espada. ¿Por qué? Porque venía a enfrentar
el yo consigo mismo, el ego, con los apegos, precisamente en la familia, en los amigos, en las parejas. Ese apego que nos hace adictos, que nos hace auténticos drogadictos y yonkis de la adicción del apego, ¿no? Entonces, bueno, aquel pasaje cuando dice no vine a traer paz sino espada, enfrentar al padre con la madre, con el hijo, da igual, ¿no? O cuando renunció y dijo tu madre y tu hermano están aquí, dice mi madre y mi hermano son los que escuchan mi palabra, ¿no? Él no vino a traer paz, porque él lo que vino fue a destruir el yo, a no dejar títere con cabeza, a no dejar nada, ni una sola estructura, a dejar el campo llano, totalmente, ¿no? Entonces, como era una doctrina de desapego absoluto, como aquel que le dice, sígueme, y dice, maestro, déjame que vaya a enterrar a mi padre. Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es muy, muy duro. Tú imagínate que se muere tu madre o tu padre, claro. Y ahora llega uno y dice, no, tú deja que los muertos se entierren entre ellos. Tú no eres un muerto, tú eres un vivo ya, ¿no? Esa era la doctrina de Jesús. Entonces, como era tan dura, que yo no lo entendía ni el copón, y por ejemplo la expresión. Entonces, ¿qué ocurre? Se quedó solo, se quedó más solo que la una. Y hay un pasaje en el Evangelio que dice que se quedó solo. Se fueron todos los discípulos. Y quedaron los apóstoles, 4 o 5. Y sin embargo, con toda compasión y con toda tranquilidad, porque Jesús no tenía apego a nada, él ya decía, dice, yo no tengo ni donde reclinar la cabeza. Es decir, no tengo ni donde caerme muerto, ¿no? Y entonces le dice a los apóstoles, ¿también queréis iros vosotros? Ahí tenéis el campo, iros, dejadme solo, ¿no? Dejadme en paz. Y sin embargo le dice uno de ellos, ¿dónde iríamos sin ti? Tú tienes palabras de vida. Y le dice Jesús, en verdad te digo que eso que acabas de decir no ha salido de ti. Eso no ha salido de aquí. Eso ha salido del Espíritu. Eso ha salido espontáneamente. Te ha sido revelado. Claro. Bueno, pues ese mismo Pedro que dijo aquello, que ya su ego ya podría sentirse orgulloso de aquello, cuando no fue el ego el que lo dijo. En una ocasión, claro, en una ocasión le dice Jesús a ellos, dice, hoy tengo que ir a Jerusalén y allí me van a matar. Claro, Pedro, que lo quería mucho, porque lo quería visceralmente a Jesús, lo quería hasta matarlo, sacó una espada, porque Pedro llevaba una espada, y dice, yo daré la vida por ti, voy a impedir que tú vayas y nadie te va a tocar. Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo. Es decir, ¿quién era Satanás? El ego, el yo. ¿Por qué? Porque Pedro, lo que quería Pedro era interferir en algo que tenía que ocurrir. Exacto. Date cuenta, es que es pura dualidad. Dice, es no, claro, la dualidad. Claro. Es muy simple. Es que el ego se filtra por la rendija de una puerta, por el poro de la tierra. El ego es una arrogancia tan grande que tiene un gran problema de no aceptar que las cosas tienen que ser como son y que no podemos interferir en ellas. Y eso es lo que provoca tanto dolor. Entonces Pedro, claro, con toda su bondad o su buena intención, le dice, Jesús, no te preocupes, yo lo voy a impedir, no voy a permitir que vayas a Jerusalén, como haría una madre con su hijo, como haría un hermano con su hermano, como harías tú con tu familia si sabes que van a un barrio o a un lugar donde van a agredirlos. ¿Qué harías? Tratar de que no fueran. Pero sin embargo, el mensaje de Jesús es otro. Es otro. Deja que sea lo que tenga que ser. Y le dice, apártate de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo. Por eso Satanás, cuando Jesús habla de Satanás, se refería a la arrogancia del yo, al ego. Exacto. Y le dio a entender, deja que las cosas sean como tienen que ser. Porque no están en tus manos. Porque no están en mis manos. Claro. Porque tiene que ser como tiene que ser. Y ese mismo íntimo amigo suyo, ese Pedro, que era capaz de dar la vida por él, fíjate lo que es las cosas de la vida, ¿no? Imagínate que tienes una hermana, por poner un ejemplo, que quieres a muerte, ¿no? Y que daría la vida por ella, ¿no? Y sin embargo ocurre una tesitura, una circunstancia en la cual te vienes abajo y la rechazas. No tienes capacidad
de reaccionar y al contrario, como tu vida está en peligro, ya no te acuerdas de tu hermano. Exacto. Como si reniegas a tu madre, a tu padre, a tus hijos. Pues eso mismo le pasó a Pedro. Aquel que daría la vida, aquel que dejó a su familia, aquel que reveló aquello de dónde iríamos sin ti, tú que tienes palabras de vida, aquel que sacó la espada para defenderlo hasta la muerte, aquel que le dijo, yo nunca te negaré, yo daré la vida por ti. Y sin embargo, se vio en una situación acorralado en la cual sabía que su vida corría peligro. Y lo negó. Y lo negó. No una, sino 3 veces. Y con mansedumbre, bueno, coincidió lo que es la vida, coincidió que donde estaban ya torturando a Jesús, abría una ventana, él estaba en un patio, y Jesús se vuelve y lo mira. Mira. Justo en el momento que canta el gallo. Imagínate el dolor tan grande, claro. El corazón partido, como canta este de tengo el corazón partido, el corazón partido y ese llanto desconsolado, ese llanto tan grande de haber traicionado a tu hermano, a tu amigo, a aquel que realmente tú decías haber defendido hasta la muerte. Pero Jesús no lo mira, no lo mira impávido. Exacto. Lo mira con mansedumbre. No lo mira con expresión, no con ceño fruncido, sino sencillamente lo mira. Y Pedro, es probable que Jesús ni siquiera estuviera en aquella conversación. Probablemente no, porque ya estaban torturándolo allí, ¿no? Pero sin embargo, Pedro, al mirar los ojos de Jesús, recuerda cómo todo se desmoronó. Todo se cayó. ¿Por qué? Porque realmente no somos esto. No somos ese pensamiento que jura, que perjura, que rechaza, que condena. Ni siquiera ese pensamiento que ama, que quiere, que protege. Porque todo esto es vulnerable. Y ese es el mensaje que hay detrás. Nosotros, por mucho que digamos, solo son palabras. Palabras que se las puede llevar el viento. Y somos totalmente vulnerables. Y no podemos aferrarnos, no podemos asirnos a una vulnerabilidad tan grande como es la mente y como es el cuerpo. ¿Vale? Jesús, después lo ataron, se lo llevan a la casa de Anás. Anás fue el sumo sacerdote cuando Jesús era pequeño. Sí. Jesús era pequeñito, tenía 13 años por ahí, y era travieso, le gustaba ir a dar discursos. Se iba a hablar con los sabios. Era un niño, se ve que era un niño prodigio, ¿no? Y entonces en aquella época, cuando Jesús era pequeño, que iba a hablar con los miembros del Sanedrín, Anás es el hombre que ya era mayor, porque Jesús aquí tendría unos 30 años, ¿no? Pues fue el hombre que en aquella época era el sumo sacerdote. Pero en este caso, Anás, que ya era mayor, ya Jesús tenía 30 años, aparte de que sus hijos habían seguido la saga de sumos sacerdotes, en este caso la ostentaba su yerno, uno que estaba casado con su hija y que se llamaba Caifás. Ese era el sumo sacerdote, Caifás. Pero como Anás era muy importante y era, digamos, como aquí en España el rey vital, el rey emérito, ¿no? Pues aquí sería el sumo sacerdote emérito, ¿no? Y de alguna forma, pues todo se filtraba por él, ¿no? A Jesús le tenía mucho interés. Jesús le tenía muchísimo interés. Querían matarlo. Querían matarlo porque Jesús estaba rompiendo la estructura de la creencia judía. Claro. Y aparte los señalaba, le llamaba hipócritas, porque lo eran de verdad, y no tenía pelos en la lengua. Jesús no era políticamente correcto. Jesús era súper descarado. No, Jesús no era políticamente correcto. Y entonces ellos le tenían mucho ganas, ¿no? Entonces lo llevan a casa de Anás, mientras su yerno, Caifás, a escondidas de noche, preparaba el Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal, ¿vale? Lo que pasa es que este tribunal se estaba formando de forma ilegal, con alevosía y nocturnidad, porque ellos no tenían pruebas para condenar. De hecho, ellos no podían matar a nadie, pero querían matarlo, ¿no? Entonces lo llevan a casa de Anás y
O sea, exactamente, como he dicho, entre tanto el nazareno se hallaba en casa de Anás, mientras Caifás tenía tiempo para convocar de urgencia el Sanedrín, pues su intención era matarlo. El Sanedrín, como he dicho, era un tribunal compuesto por 71 miembros, incluidos el sumo sacerdote. En este Sanedrín estaba también que nombré antes, bueno, estaba José de Arimatea, que era un hombre que fue el que propuso o el que entregó la tumba para enterrar a Jesús, y estaba también Nicodemo. Nicodemo formaba parte de este tribunal. Lo que pasa es que, claro, a esto se ve que no los llamaron. Esto lo dejaron en la cama, ¿no? Entonces, Anás interroga a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que le enseñaba. Y él simplemente responde. Siempre, Jesús le dice a Anás, siempre he hablado públicamente a todo el mundo. Enseñé abiertamente en la sinagoga, en las plazas, en el templo. Todos los que me escucharon, porque me oyeron, lo conocen. Y nunca hice nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregúntale a ellos. Ellos te lo van a decir. En ese momento, uno de los guardias que estaba allí de pie le dio un fuerte puñetazo a Jesús. Le dio un buen puñetazo. Hay partes del Evangelio que dice que fue un puñetazo en la mejilla y otros dicen que fue con un palo. Pero Jesús le dice con total mansedumbre, si he dicho algo malo, dime qué fue. Pero si lo que he dicho es cierto, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me agredes? Jesús era un hombre muy tranquilo. Era un hombre totalmente transparente. Él nunca dijo nada escondido. Este fue el primer golpe que recibió Jesús. Después de muchos más que iremos viendo poco a poco. Luego Anás hace que lo lleven a casa de Caifás, a su yerno, que era el sumo sacerdote. Los sacerdotes principales y otros miembros del Sanedrín estaban buscando testigos que aportaran pruebas falsas para acusar a Jesús. Entraron muchos, pero los testigos se contradecían unos a otros. Al final se presentaron dos testigos que afirmaban, uno dijo, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo que fue hecho por la mano del hombre, y en 3 días lo levantaré. Y otro que no estará hecho, y levantaré otro que no está hecho por mano de hombre. Sin embargo, ni siquiera las historias de los testigos coincidían, ¿no? Caifás le preguntó a Jesús, dice, ¿no respondes nada ante las acusaciones que hacen, ¿no? ¿Qué hay de lo que dicen estos hombres que testifican contra ti? Sin embargo, Jesús se quedó callado ante todas estas falsas acusaciones. Jesús era, imagínate, ¿no? Que tú estás en un tribunal que te están acusando libremente y con falsos testimonios y te quedas impávido, callado, en silencio. Entonces Caifás recordó lo que cuando Jesús había expresado de que Dios, es su Padre. Los judíos habían querido matarlo alegando que estaba haciéndose igual a Dios. Ajá. Caifás, consciente de lo que piensan, actúa con picardía y pregunta a Jesús, te ordeno que nos digas bajo juramento delante de Dios vivo, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús había reconocido antes que su Padre es Dios. Si no lo ratificaba ahora, podría dar a entender de que estaba negando, ¿no? De que era el Cristo y el Hijo de Dios. Y por tanto responde ante la pregunta, dinos, te ordeno que me digas si eres el Hijo de Dios. Y él le responde, yo soy, yo soy. Esa conocida palabra, ¿no? ¿Qué es el yo soy? El yo soy es la manifestación viviente. Cuando dice Jesús, yo soy, es como nosotros cuando decimos ese yo soy toda la manifestación. Exacto. Lo que en la India le llaman Brahman, es decir, toda existencia manifestada, todo el universo, cada una de las formas, de las miríadas de formas que existen. Hay un pasaje en el cual dice Jesús, dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed
y me disteis de beber. Estaba desnudo y me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Y le preguntaron, ¿cuándo hicimos por ti todo esto? Y le responde Jesús, cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, me lo estáis haciendo a mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos piezas pequeñas de esa totalidad. Eso es el yo soy. El yo soy es Dios, la composición, la manifestación absoluta, esa totalidad, ¿no? Por eso también decía, yo soy antes que Abraham. Abraham, que era el padre del pueblo judío, ¿no? Y le decían ellos, pero ¿cómo vas a ser tú antes que Abraham? Si Abraham vivió hace 1000 años. Y le decían, yo soy antes de. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido siempre. Porque no somos una individualidad. No somos una individualidad aparte. Esa es la abstracción. Sino que somos desde el primer momento, desde el alfa hasta la omega, el principio y el fin. Eso es el yo soy. Toda la manifestación, ¿no? Qué hermoso que lo explicás, Pepe, me encanta. Por razón escribís tan lindo. Gracias. Al oír esto, Caifás, claro, al decir yo soy, se rasga las vestiduras con un gesto dramático y exclama, bueno, aquello, ha blasfemado, ¿no? ¿Para qué necesitamos más prueba y testigos? Miren ustedes, acaban de blasfemar. ¿Cuál es su opinión? Entonces el Sanedrín dictó sentencia y dijo, merece morir. Ya tenían la justificación para matarlo. Claro. A partir de ese momento comenzaron a burlarse de Jesús, a darle puñetazos, otros le escupían en la cara, le daban bofetadas, le daban todo tipo de golpes. Luego le cubrieron el rostro y lo abofeteaban nuevamente y le preguntaban, adivina, profetiza, ¿quién te dio? Claro, como decían que era profeta. Claro. Y de esta forma se mofaron y lo apalearon, ¿no? Antes de llevarlo a Pilato. Estaba amaneciendo, ya había roto la noche y estaba amaneciendo. Lo ataron y lo llevaron a casa, o sea, de la casa de Caifás ante Pilato. Era muy de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El procurador salió y les preguntó, ¿de qué acusan a este hombre? Será Pilato, ¿no? El procurador romano. Dice, ¿pero de qué acusáis a este hombre? Ellos contestaron, si este hombre no fuera un delincuente, no te lo habríamos entregado. Quizás Pilato se da cuenta de que quieren presionarlo. Y así les dice, tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. A nosotros no se nos permite matar a nadie, contestaron. Conscientes de que una acusación de blasfemia no era causa para que Roma ejecute a un ciudadano, inventan otros cargos. Encontramos a este hombre alborotando a nuestra nación, prohibiendo pagar el impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Fíjate que si es mentira lo de no pagar el impuesto a César, que hay un pasaje en el cual, para tentarlo, los propios escribas y fariseos le preguntaron, Jesús, ¿hay que pagar el impuesto al César? ¿Sí o no? Para ver si se enfrentaba a los romanos o no. Y contestó aquello de, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro. Siendo el representante de Roma, esta acusación, dice, siendo, vale. La acusación esta de que Cristo era un rey, le preocupó a Pilato, ¿no? Le preocupó porque eso ya era más serio. De tal manera que entró de nuevo al palacio y ordenó que le trajeran a Jesús. Y entonces le pregunta a Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le contestó, ¿salió esto de ti o otros te lo dijeron de mí? Es decir, Jesús sabía que los otros le habían dicho que él era un rey, cosa que él nunca había dicho. Él nunca había dicho. Dando a entender que esta acusación era falsa y que había salido de los judíos y de los miembros del Sanedrín. Pilato, que desconocía los hechos, mostró un interés especial por aquel hombre,
diciendo, ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y tus sacerdotes principales te entregaron a mí. ¿Qué fue lo que hiciste? Le pregunta Pilato. Jesús contestó de tal forma que dejó sorprendido al gobernador. Y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Mi reino no es de este mundo. ¿Recuerdas al principio cuando dije, yo te glorifico, Padre, antes de que el mundo fuera? En esa gloria que vivíamos antes de que el mundo fuera. Fue muy sencillo. El reino es mental. El mundo es mental. Sí. Cada mundo es la percepción de una mente. Tu mundo es tu mente. Exacto. Mi mundo es mi mente. Cada mente con sus pensamientos ve su propio mundo. Por eso el reino no es de este mundo, porque no pertenece a la mente. Exacto. Porque, Wow. claro, el mundo, cuando le decía Rama Bashista aquello, ¿no? ¿qué es la mente? Decía, la mente es lo pensado, y lo pensado es toda existencia. Jesús sabía que cada mente es un mundo. Hay tantas verdades como mundos, como mentes, pero la verdad no es mental. No. Y ya se lo dijo a Nicodemo, tienes que morir al cuerpo y a la mente para entender que eres el espíritu. Por tanto, Jesús sabía que el reino, el mundo es la mente. Por eso le da a entender a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque no es de esta mente, no es de tu mente, no es de la mente de ellos. Por ese motivo también, cuando estaba en la cruz, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos viven en su mundo, en el mundo mental. Sin embargo, el reino no es mental. Por eso mi reino no es de... Exacto. Sí. Pilato, aún con más curiosidad, continuó preguntando, o sea que tú eres rey. Y respondió Jesús, sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es parte de la verdad, escucha mi voz. Es decir, todo el que comprende que el mundo, que la mente, que es el único mundo que hay, no es real, comprende la verdad. No la perciben, no la pueden experimentar, porque lo que experimenta es el pensamiento. Sin embargo, comprendes y formas parte de esa comprensión de la verdad. A lo que Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Se quedó ahí, ¿qué es la verdad? Sin embargo, Jesús guardó silencio. Después de decir esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro que sea culpable de nada, este hombre, ¿no? Pero los sacerdotes gritaron que alborota al pueblo enseñando por toda Judea y comenzando en Galilea. Y ha llegado hasta aquí. Pilato entonces le preguntó a Jesús, ¿no oyes cuántas cosas testifican de ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. Guardó silencio ante las acusaciones de los judíos, ¿no? De tal manera que su silencio maravilló al gobernador, a Poncio Pilato. Pilato, al escuchar que provenía de Galilea, preguntó que era de esa jurisdicción, recordó que aquella jurisdicción pertenecía a Herodes y le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo que Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho del Nazareno, ¿no? Y había escuchado muchas cosas de él y esperaba verle para que hiciera algún milagro, alguna señal. Entonces Herodes comenzó a hacerle muchas preguntas, pero él nada respondió. Herodes era un auténtico payaso. Él quería, era un rey títere, ¿no? Porque entonces el gobierno lo tenía Roma, pero mantenía esa especie de reyes títeres, ¿no? Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándolo con gran vehemencia, ¿no? Entonces Herodes, con sus soldados, lo menospreció
y lo menospreció, se escarneció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volviéndolo a enviar a Pilato. Sin embargo, aquel día Pilato y Herodes se hicieron amigos porque desde el día antes estaban totalmente enemistados, ¿no? Jesús regresa a Pilato, reúnen los sacerdotes principales, a los gobernantes judíos y al pueblo y les dice: lo interrogué delante de ustedes y no encuentro ninguna base para acusarlo. ¿Qué presentan contra él? De hecho, Herodes tampoco, porque me lo devolvió a mí. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y mandó a azotarlo. Y ahora me gustaría hacer una parada, ¿no?, para que comprendamos el tipo de sufrimiento que padeció Jesús. Hay un estudio que se llama La tortura de Jesús de Nazaret por Luis Manuel Moll Juan. Escrito por este señor, voy a leerlo textualmente porque merece la pena para entender realmente a lo que Jesús se enfrentó. Puede ser un poco crudo, un poco duro. El informe forense retrospectivo basado en testimonios y documentación de la época, como los evangelios, los textos apócrifos, que no falsos sino ortodoxos, y los que fueron descartados en el concilio de Nicea, presidido por Osío de Córdoba en el año 325 después de Cristo, y las marcas de la sábana de Turín, cuyo testimonio y valor nadie ha desmentido, son los que nos dan los datos del sufrimiento que tuvo Jesús de Nazaret. Los documentos históricos, los documentos de la historia romana, establece que desde la detención en el Monte de los Olivos hasta la muerte en la cruz, Jesús estuvo 24 horas, o sea, transcurrió 24 horas en las cuales estuvo despierto. Y una vez crucificado, sobrevivió unas 3 horas más, cuando algunos crucificados durante su lamento en la cruz pueden durar hasta varios días. Su pronta muerte se debió a la intensidad de las torturas previas de las que fue objeto. Las punciones en todo el cuero cabelludo nos muestra que fue no una corona, como se nos muestra en la iconografía, sino un casco de púas de espino, que llevó en la cabeza durante algunas horas. Los romanos le pusieron en la cabeza de Jesús en plan de mofa por ser rey de los judíos. O sea, no fue una corona, fue un casco entero de púas. Fue también flagelado por un flagellum romano, que no es otra cosa que un látigo cuyas puntas terminan en bolas de plomo. La ley romana prohibía golpear con este látigo en la cabeza y en los órganos vitales que provocan sufrimiento. Perdón, para provocar sufrimiento, pero no para matarlo. De tal modo que Jesús llegó a recibir unos 300 de estos latigazos, el triple de lo permitido por la ley. Estos latigazos tuvieron que llegar hasta la misma espina dorsal. Las laceraciones rasgaban hasta los muslos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Cuando Jesús llegó al monte del Calvario, lugar donde sería crucificado y recibiría recibiría la más desfigurante de la muerte en la cruz, tenía la nariz rota y varias costillas fracturadas por las palizas recibidas. Su hombro derecho estaba desollado por el peso de patíbulo, o del palo que llevaba en cruz, cuyo peso debía de tener entre 40 y 50 kilos, ya que no transportaba toda la cruz, sino un madero grande, ¿no?, la parte grande, que permanecía clavada en el suelo a la espera del reo que iba a ser crucificado. Las rodillas las tenía desolladas por las caídas que tuvo durante el trayecto de unos 3 kilómetros, y en el que era constantemente apedreado e insultado, siendo inclusive escupido por la turba que cubrían el recorrido. Una vez en el lugar, antes de ser puesto en la cruz, tuvo que ser brutalmente tumbado sobre los palos donde sus muñecas fueron atravesadas por unos sendos clavos.
reservados para ocasiones determinadas, y especial como esta. Los pies los juntaron y brutalmente fue atravesado a la altura del empeine por un solo clavo. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se extendieron intensamente, probablemente hasta 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado, lo que confirman los escritos del Salmo 22, dislocados hasta todos mis huesos. En el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados, como ocurrió con otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, le clavó la lanza en su costado derecho. La lanza atravesó el pulmón derecho y penetró en el corazón. Por lo tanto, cuando sacó la lanza, salió fluido claro, como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como describe Juan, uno de los testigos oculares en su Evangelio. Así que entonces, bueno, esta es la descripción del sufrimiento que padeció, ¿no? Y vuelvo con la situación de Pilato, ¿no? Así que entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Se le vistieron con un manto púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. Entonces dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías. No tienes autoridad. Porque nadie hace nada. Porque no hay volición. Nadie tiene autoridad. Por mucho que Pilato quisiera, no tiene autoridad ni para crucificarlo ni para soltarlo. Porque es la propia providencia la que de forma totalmente natural y espontánea dispone sin disponer, ¿no? Aquí de alguna forma está hablando Jesús de la no volición, de que no somos hacedores, de que no hay voluntad, no hay ninguna voluntad. Tú no tienes ninguna autoridad. Tú crees que tienes una autoridad y por eso te sientes culpable. Tú crees que tienes autoridad y por eso te sientes en éxito. Pero la cuestión es que Pilato no tiene autoridad, ni siquiera los escribas y fariseos, ni Jesús mismo, porque la única autoridad viene de la providencia, de aquello que no es. De lo que no es, de lo absoluto. Exactamente. Desde entonces procuraba Pilato soportarle, pero los judíos daban voces diciendo, si sueltas a este, eres enemigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en un lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Y dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey voy a crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César.
Imagínate hasta qué punto llegaron, ¿no? Sí. Un pueblo tan ultranacionalista, independentista, dice, no tenemos más rey que el César, ¿no? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esto ocurrió casi al mediodía. Jesús llevaba despierto más de 24 horas y había sufrido enormes agresiones y torturas. A duras penas podía cargar con el madero, por lo que debió ser ayudado. Una vez en el Gólgota, Jesús dijo a las mujeres que había en el camino, hijas de Jerusalén, llorad por ustedes y por vuestros hijos, porque miren que se acerca días en los que se dirá felices las estériles, felices las matrices que no dieron a luz y los pechos que nunca amamantaron. Entonces comenzarán a decirle a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbrannos. Si hacen estas cosas cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? La verdad, como decía Nisargadatta, es el hijo de una mujer estéril, aquel que no tomó forma. Por ello dijo, Wow. llegará el día en que comprendáis, felices aquellos estériles y aquellos pechos que nunca amamantaron, porque la entrada en el mundo A ver. Me parece que es un tema de Pepe. Vamos a ver, esperar un segundito más. Yo acá lo sigo recibiendo con sus corazones y todos los que se van sumando. Ahora seguramente Pepe se vuelve a conectar. Qué maravilloso, o sea, estos silencios de Jesús de Nazaret. Cuánta información que trae todo esto. Ya regresa Pepe, seguramente es un tema de conexión. Pero cuánta información que estamos recibiendo para poder comprender cada vez más al ego, para poder comprender más lo absoluto, para poder comprender más ese vacío y lo que es realmente el espíritu. Cada uno desde el estado de conciencia y desde cómo quiere percibir y aceptar esta información, va a hacerlo de una manera maravillosa cuando vuelvan a ver este live nuevamente. Y también luego en el canal de YouTube de Pepe Martos. Hola Margarita, hola a todos los que se van sumando. Ahora vamos a ver si regresa Pepe por aquí y lo vamos a invitar nuevamente para que siga, para que siga comentándonos sobre este maravilloso, maravilloso tema que es los silencios de Jesús de Nazaret. Y nos estaba comentando, ¿no? Los distintos silencios, las distintas maneras con las cuales Jesús a través de ese silencio se comunicaba y nos hacía llegar toda esta información que tiene que ver con lo absoluto, que tiene que ver, hola, ahí estamos, Pepe, vamos a seguir con eso, vamos a seguir con esto que me estoy apasionando. Vamos a tener que hacer más, ¿eh? A ver, vamos a invitarlo. Ahí está, ahí estamos, ya estamos conectados. Es para verlo más de una vez. Van a comprender absolutamente tantas cosas. Van a entender realmente aquello que muchas veces decimos, ¿no? Con distintos versículos y que en estos silencios que nos trae Pepe de Jesús está todo mucho más claro. A ver. Desde la historia que quedó escrita en este libro sagrado que es la Biblia. Sin religiones, sin dogmas, desde la no dualidad. A ver, vamos a ver si se puede sumar. Pepe ya está enviada la invitación, yo creo que ya
Ya se va a sumar Pepe, no se vayan, porque vamos a seguir con esto. A ver, no puede unirse. Pepe, trata de pedirme vos la solicitud. Hola Moni, ¿quién más está por aquí? Vamos saludando a todos, no se vayan. Laura, ¿quién más? A ver, Luis, bienvenidos a todos. Araceli, Almada, Janina. A ver, vamos a seguir. A ver, ahí lo invitamos de nuevo a Pepe. A ver, por favor, que estoy apasionada con este tema maravilloso de los silencios de Jesús. Hola Row, hola Maris, ¿quién más está por aquí? ¿Quién se va sumando? ¡Pepe! Hola, Hola. ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, no sé, te saliste, ¿Qué te ha me pasado? Se ha fuiste, ido. te me fuiste. Hola. Hola, 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 hola. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Porque yo sigo recibiendo a los invitados, la señal, los corazones. Yo no sé si será un tema tuyo. A ver. Mira, todos están diciendo, Yazaira, todos ya te están esperando, Pepe. Me parece que es un tema de conexión. A ver si volvemos, volvemos. Marisol, vamos volviendo. A ver, bueno, ya va a volver seguramente. De hecho, es un tema tan apasionante, es un tema tan importante para la comprensión, como les decía anteriormente, desde los estados de conciencia de cada uno de nosotros, para comprender mucho más, para poder interiorizarnos en esta no dualidad, que lo íbamos a hacer en 2 veces, y obviamente que vamos a tener otro live con Pepe para hablar de estos temas maravillosos. Y de todo lo que escribe, no dejen de seguirlo en su YouTube, en su canal de YouTube, también en Facebook, porque las publicaciones, los libros de Pepe son maravillosos, así que no se lo pierdan. A ver si estamos de nuevo, a ver si estamos de nuevo. A ver, vamos a ver. Alejandra, hola. Yo voy saludando mientras les doy la bienvenida a todos los que se siguen conectando, porque la verdad estuvimos y estamos compartiendo hace un hermoso, hermoso momento y tiempo y espacio con Pepe, toda esta maravillosa información, que es, ay, es, hola Damon, vamos a esperar que se conecte Pepe nuevamente. Yo creo que es un tema de señal de internet, así como aprovecho muchas veces para dar estos tips. No dejen, no dejen de una vez cada, no sé, cada 10 días, 15 días, ir a su Play Store y poner actualizar Instagram, ¿sí? Si Instagram se actualiza automáticamente, entonces cuando lo ponen, les van a dar directamente abrir. Y si no, les va a poner actualizar. No dejen de actualizar Instagram siempre. A ver, vamos a invitarlo de nuevo a Pepe. A ver, porque cuando actualizan Instagram muchas veces, por más que el celular tenga las actualizaciones automáticas, siempre es bueno desde el Play Store actualizar. No solamente Instagram, sino todas sus aplicaciones. A ver, sí, ahí te invito nuevamente. Ahí está. Ahí te invité. Ahí estamos. Ya mandé la invitación. Ahí estamos nuevamente. Haré que cambiar la cámara. Ahí estamos, ¿bien? Ay, ya, Pero bueno, ¿qué ha pero ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ya quería, no sabía qué hacer. Quería ya Se empezar com- a leer yo la información. Te iba a pedir la copia. Pero, Y mira, no hemos pasado, estamos todos aquí, ¿eh? No se fue nadie. pero No se fue escúchame, es que nadie. Estamos todos ahí, expectantes, aprendiendo. pero yo te veo congelada. Lo último que recuerdo es que se congela tu imagen.
yo, yo la verdad que lo único que vi es que desapareciste, pero acá siguieron los corazones, siguió entrando gente, por eso no corté el vivo yo, para que siga Ah, todo vale, grabado de un solo vale, vale, bloque. vale. ¿Eh? Buenísimo. No, no, no. Me Bueno, fascina, Pepe, me no fascina. recuerdo Seguimos. lo último que dije, no me acuerdo, ¿qué era? Bueno, Estábamos, estábamos con el punto, bueno, ya habíamos pasado por todo esto de... camino del eh, Gólgota, ¿cómo? camino de la cruz, con la cruz. El camino de la cruz, sí, estábamos hablando de eso. Bueno, pues es que yo no sé, yo dejé de hablar porque se congeló todo y empecé a preguntar, ¿me ves? No Sí. sé qué, pero no sé. Ah, Cuando se cortó, yo estaba hablando. habías terminado de hablar con respecto a Judas. Ya habías pasado toda la parte de Judas, o sea, ya habías explicado esto de que... ¿Cómo? De Pilato, Pilato. Ahí está, el abrazo de los chukis, Pepe dice. Ah, hola, Chukis. Los Chukis. Bueno, pues Estábamos, ya sigo. estábamos hablando de toda la parte en donde ya todo lo de Judas, cuando él estaba cargando, Sí, cuando él es de toda esa parte ya la habíamos terminado y había y voy al estabas final. empezando Me voy al con lo que final sí, sí. porque si no va a ser muy largo. Me voy al final ya. Y me voy a las. Cuando Jesús está colgado en la cruz, dice 7 palabras, 7 frases, ¿vale? Vale. Y ahí me quedo ya. Y así ya no nos alargamos más, ¿no? Ay, no, y hacemos Una vez otro, quiero otro, quiero otro. una vez que está cargado, o sea, una vez que lo crucifican, dice 7 frases muy simbólicas. Una es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben, no saben que viven en una ilusión. No saben que toda su visión y perspectiva es subjetiva, interesada y una auténtica ignorancia. La inconsciencia, perdón, de creer en este mundo, en su propio mundo. Por eso es con total humildad, en vez de sentir odio, en vez de sentir rabia, porque lo normal, cuando alguien te agrede, imagínate cómo te crucifican, ¿no? Es que maldigas a la gente. Claro. Pero date cuenta de la humildad de Jesús y la mansedumbre y de cómo de alguna forma ha muerto al yo, figurativamente ya ha muerto el yo. Él no dice, yo os perdono, yo, Jesús, os perdono. No, dice, Padre, perdónalos tú, no yo, porque yo Exacto, soy otra encarnación. Él exacto. es una humildad absoluta, ¿no? Padre, perdónalos. Sencillamente, compréndelos, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben que son títeres, títeres Exacto. sin nadie que los dirija, ¿no? Y sobre todo esa humildad, ¿no? De, Padre, perdónalos, pero no yo. Normalmente nosotros somos los que perdonamos o los que exigimos perdón, ¿no? Los que nos resistimos a pedir perdón, los que tal y cual. Pero él con total mansedumbre, colgado en la cruz, sin poder apenas ni siquiera hablar, ni poder respirar, dice, Padre, perdónalos tú, no yo, porque son inconscientes, porque no saben que viven en la ignorancia. La Luego ignorancia hay y otra la frase, ilusión. exactamente. Luego hay otra frase que dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dice como respuesta a la súplica de uno de los ladrones que estaba allí crucificado con él, Sí, que le dijo, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y le dice Jesús, yo te aseguro, o sea, dice, acuérdate de mí cuando venga tu reino, pero sin embargo le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el reino es mental. total. Perdón, el reino no es mental. En el momento que desfallezcas, en el momento que desaparezcas mentalmente, vas a estar en el paraíso. Exacto. Ambos iban a compartir esa gloria de lo incognoscible, de lo ignoto, de lo absoluto. Hoy Ay, mismo, ya. que, o sea, no llegas a comprender desde los programas, desde lo que tengamos en la mente, cómo
puede salir un mensaje con semejante divinidad Sí, hacia un prójimo, poniendo de es tremendo. contexto Sí, esa situación, poniendo de contexto ese momento de la historia, ¿no? O sea, claro. es que Es brutal. te lo pones a pensar en detalle, no tiene comprensión ni siquiera en una imagen. Sí, 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 Es sí. como, es demasiado, ¿no? Es demasiado. Se sale fuera de contexto. Es, Totalmente. Me pasa porque eso a mí. tenía una claridad absoluta, absoluta y una comprensión. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Estamos? Me quedé Sí, ¿no? escuchándote que Jesús tenía una evidencia. Sí, Me quedé escuchándote que dijiste Jesús tenía una evidencia. Ahí me sí, quedé. sí, sí. Una gran comprensión de lo que realmente él no era y lo que es realmente la verdad, ¿no? Exacto. Entonces, este hombre que era un ladrón, que era un pecador, dice, realmente te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Con ello se interpreta que le asegura la salvación sin que para ello haya obstáculo en sus pecados. Da igual lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque el pecado en sí no es un pecado, es el hecho de ser consciente de existir, de haber salido del Edén y de haber tomado Exacto. conciencia de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Pero la Exacto. salvación, que es sencillamente dormir, rendirse y descansar en los brazos de esa providencia, que no Ujú. actúa, que no hace, que no condena, ¿no? Por eso no hay Claro. condena ninguna, ¿no? Luego Exacto. hay otro, la tercera de las frases es aquella de mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego, o sea, refiriéndose a Juan, Juan. su discípulo amado, y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre, ¿no? Y esto viene a decir que todos tenemos el cuidado y la protección de la providencia, ¿no? De que de alguna forma todos estamos y somos, formamos parte de esa totalidad del Ujú. yo soy Yo y soy. que esa y que la providencia, lo absoluto, es el paraguas dentro del cual estamos protegidos, ¿no? Porque no hay un solo huérfano en el universo. Todos Claro. somos la misma cosa. Somos parte de esa totalidad, ¿no? Exacto. Y de alguna forma está simbolizándolo en esta bonita, porque se queda, ella ya era viuda y ahora se queda sin hijo, que ni siquiera hay palabra para describir a una mujer sin hijo. Eh, y sin embargo, Juan, que era su discípulo amado, se queda encargado, digamos, ¿no? De proteger a ella. Pero lo que viene a decir es que todos, en definitiva, estamos protegidos, cuidados, ¿no? Luego hay una cuarta frase que dice en arameo, dice Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un salmo, el Salmo 22, a estas palabras, ¿no? Que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ajá. Entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Es decir, aquello que mueve el mundo, aquello que de forma inconsciente hace que salgas del vientre de la madre, hace que reposes en sus pechos y que estaba antes de nacer, que siempre ha estado protegiéndote, ¿no? Ujú. No te alejes de mí, dice el Salmo 22, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. De esta forma descansas en él. Repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Padre, no te alejas nunca de mí. Eres fortaleza mía. Apresúrate en socorrerme. Libra de mi espada mi alma, del poder del perro mi vida.
sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Decía el Tao Te Ching, dice aquel que está en el Tao sin nombre, ni siquiera el cuerno de un búfalo puede atacarle ni puede hacerle daño, porque no hay nadie realmente, porque ha llegado a la conclusión de que no existe nadie. Claro. Luego está la quinta frase que dice, tenía sed, ¿no? Bueno, morir desangrado provoca una terrible sed, que no puede ser saciada, ¿no? Pero también esta frase evoca la conversación que tuvo con la samaritana que antes hemos dicho, ¿no? Y él le dijo a la samaritana, el que bebiere del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para la vida eterna, ¿no? Es el agua que no necesita ser bebida, porque no es material, porque no es mental, porque es aquello que trasciende todo, ¿no? Luego está la sexta frase, que es todo está cumplido. Todo es como es y será como deba ser. Ha sido, sin interferencias, sin volición, tal y como estaba previsto. Y por último dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, sea tu voluntad. Sea tu voluntad. ¿Qué puedo hacer sino dejar mi cuerpo, mi mente y mi alma en manos de la providencia? Dejar sin ser otra opción que entregarnos a manos de lo inevitable, pues nada está en nuestras manos. Y esta es, bueno, se cierra con este broche, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es como ese decir, amén, sea tu voluntad. Sea tu voluntad. Que es Dios quiera. Y, bueno, nada está en tus manos, en nuestras manos, y que sea siempre la voluntad de esa providencia, ¿no? De ese absoluto, de ese inconocible, que no actúa, que no tiene ni siquiera voluntad, sino que es sencillamente la rendición a que no hay nada que hacer, de que tenemos que aceptar que somos como hojas que se mueven por el viento o como un río que discurre, ¿no? Por un sendero y cuya inclinación o cuyo destino depende sencillamente de la geografía del terreno, pero no de la decisión del mismo. Y esto es más o menos lo que quería hablar sobre Jesús. Ay, más o menos, más o menos. Y muchísimas gracias. No, lo que debe ser cuando es más o menos. Esto es impresionante. Espero que no haya sido muy aburrido. No, no sé si... quiero más de esto, por favor. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta mientras hablo dos cositas con Pepe, aprovechen a dejar sus comentarios, sus preguntas. Pepe, esto es maravilloso porque hemos crecido leyendo la Biblia, los versículos, leyendo, digamos, estos textos, a ver, ¿cómo le podemos decir? Religiosos, dependiendo de las distintas culturas, los distintos dogmas, como derechito, ¿no? Como que lo vemos, queremos más, dicen, maravilloso. Preguntar no preguntan. Gracias. Fantástico, Pepe. Hemos crecido tratando de tener estos conocimientos en un solo carril, ¿no? De una sola manera, con un solo diálogo, con una sola interpretación. Y poder entender el más allá desde el discernimiento. Esto que viene a decirnos cuando nos habla el ego. Estos silencios de Jesús, cuántos silencios, como encriptados parece, ¿no? Que hubieran estado. Totalmente encriptados, mostrándome ese amor incondicional y el absoluto en todo, en todo hecho, en toda manifestación de palabra, de voz, de actitud, de vida, suponiendo, ¿no? Que es lo que está más cercano a lo que hoy entendemos, o al menos la información que manejamos, que fue, digamos, el único de carne y hueso,
existente como nosotros. Y encima, tener la capacidad mental de llevar esta historia a lo que un cuerpo humano pueda ser capaz de soportar. Sí. Es, es mucho. Mm. ¿Sabes? Yo creo Jesús tenía una cualidad que aparece en el personaje bíblico, ¿no? Por lo que dijo, por las expresiones, y era un hombre totalmente desposeído. Él no tenía nada. Él decía aquella famosa frase, ¿no? De las aves tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre, este que os habla, no tiene ni donde reclinar la cabeza. Exacto. No tiene ni donde caerse muerto. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que no tiene nada que perder, lo tiene todo. Cuando no tenemos nada que defender, cuando no tienes ni un lugar donde refugiarte, cuando tu único techo son las estrellas o las nubes y tu sábana para taparte es el agua en una tempestad, cuando no tienes un lugar donde protegerte ni refugiarte, no tienes nada que defender, eres un desposeído. Pero imagínate todavía más la desposesión mental, esa desposesión que es absoluta, porque da igual que se mofen como hizo Herodes, ¿no? Que se reía de él, que lo puso como un payaso con un traje de un rey, un traje especial, púrpura, y se mofaban, se reían. Pero Jesús estaba en silencio, él no hablaba, estaba callado. Cualquier persona, como nosotros, cualquier egoico, pues estaría hirviendo por dentro, estarías echando veneno por la boca, ¿no? O te sentirías hundido, humillado. ¿Por qué? Porque tienes que defender una reputación, porque estás defendiendo un personaje hipotético, Exacto. porque tú crees que se ríen de ti, pero Jesús había trascendido aquello. Él no era un personaje, él no era un ego, no era un yo. Él sabía que no era el cuerpo y no era la mente. Y él sabía que no se estaban riendo de nadie. Claro. Él lo comprendía. Claro, Y él no era nada. no miraba con odio, no, ni con rencor, ni siquiera aceptaba las alabanzas. Era como el ejemplo que pongo del saco de boxeo, ¿no? Que dan puñetazos, pero no hay ningún sujeto dentro. No hay nadie que reciba el golpe. Entonces, eso fue lo que maravilló a Pilato. Eso fue lo que de alguna forma Herodes no llegó a comprender. Porque él decía, vamos, este tío que dicen que hace milagros, conviérteme el agua en vino, conviérteme el palacio en pan, pero no haces nada, no dices nada. Entonces, ¿tú quién eres? Pues vamos a disfrazarlo de payaso. Lo trataron como un muñeco. Pero claro, Jesús, él no tenía la sensación de ser Jesús, el Cristo, un personaje importante, un iluminado o alguien que tenía que defender un estatus social o un estatus mental. No, era un desposeído absoluto. Jesús era un desahuciado. No tenía donde recostar la cabeza. Ni siquiera tenía una manta. No tenía nada. Él iba de pueblo en pueblo. Si lo recibían bien y si no se marchaba. Claro. En muchos lugares fue apedreado. En su propia tierra, en Nazaret, fue en una ocasión y leyó un texto en la sinagoga. Leyó un texto bíblico. Y dijo, esto se ha cumplido hoy. Porque estaba hablando del Mesías, del que tenía que venir. Y entonces aquellos que estaban allí y lo estaban escuchando, sacaron piedras para apedrearlo. En aquella época se lapidaba gente. Sí. Y Jesús salió de la muerte corriendo muchas veces. Y tuvo que salir corriendo, porque lo mataban. Claro. Era un hombre que estaba en una constante vida de peligro. Pero él no sentía el peligro. Porque él estaba tranquilo. Porque cuando haya que morir, se muere. Cuando haya que enfermar, se enferma. Y date cuenta la descripción que he hecho, que es muy aterradora, ¿no? Tremendo. De la corona, o sea, del látigo con las bolas, esas bolas que se clavan, que arrancan la carne, que dejan al descubierto los órganos vitales, los tendones, las venas, a carne viva, ¿no? Muchas veces pensamos, es que estoy enfermo, es que me duele la espalda, es que, no sé, es que tengo que ir al hospital un día. Pero imagínate lo que ese hombre vivió.
es que es un auténtico ejemplo para mí, Sí. Jesús. Existiera o no existiera, porque si ahora me dicen a mí, mira, todo esto es mentira y este hombre no existió, pues yo les diría pues, gracias a este personaje ficticio, he llegado a una comprensión. He llegado a una Exacto, comprensión de que no tienes por qué tener miedo, porque exacto, nada está en nuestras manos. Porque por mucho que queramos, no vamos a evitar nada. exacto. Y claro, y que todos estamos en este mundo de sufrimiento, de tristeza, también de alegría, pero no podemos posicionarnos ni en un lado ni en otro lado, Bien, sino dejarlo ser, ¿no? Y entonces, por exacto. eso Jesús era tan especial, porque era un auténtico desposeído, ¿no? Ujú. Un auténtico desposeído. Total, totalmente. Mira, hago una pregunta cortita que quedó acá. Sí, Nos preguntan sí. si ese es el gran mensaje de Jesús, el vacío, cómo adoptar una vida en coherencia en nuestra actualidad. Eso es lo que nos pregunta. Sí, bueno, es muy sencillo, sencillamente comprender. A ver, mira, yo entiendo, yo a veces veo mensajes en Facebook, en las redes sociales, ¿no? De la gente que va a cambiar la humanidad, que viene un gran cambio, que se están contaminando los mares, que tal, que cual. Esos son miedos, miedos del yo. El ser humano no tiene ninguna capacidad para hacer nada, porque no Claro, hacemos nada. Y otra cosa es que si ocurriera algo, es inevitable. Entonces el mundo en el cual vivimos es tu mundo, es tu mente, es tu interpretación. Y lo importante es saber aceptar que todo lo que percibes es falso, es la ilusión. ilusión. Es lo que en la India le llama maya, maya, ilusión. Este mundo que esta persona nos ha preguntado, es que este mundo es la ilusión. Es como, ¿cómo te diría yo? Como en el sueño profundo, o sea, perdón, en el sueño onírico, imagínate en el sueño onírico que estás soñando y aparecen monstruos, aparece escenas en las cuales sales corriendo pero no te mueves y te persigue alguien, aparecen escenas de todo tipo, ¿no? Bueno, pues sencillamente sería como ser consciente en el sueño de que estás soñando. Y cuando el soñador es consciente de que sueña, ya no tiene miedo, porque sabe que Claro, todos esos personajes son ficticios. claro, desaparece. Entonces, no preocuparse, bueno, yo lo que hago es que yo no veo las noticias, no me entero de lo que pasa, me da igual, me da absolutamente igual. Entonces, pues ya está, y dejar que el mundo sea, porque es una cosa importante de que no hay nada en nuestras manos y que no tenemos capacidad para cambiar nada. Eso de creer que somos unos guerreros, que vamos a cambiar la sociedad, que vamos a ponerla, a darle la vuelta como una tortilla y que vamos a liberar a las almas o a las personas de una sociedad conspiranoica, de unos seres malos, todo eso es parte de la ilusión y del sueño. Dejarse llevar, sencillamente dejarse llevar, aceptar que las cosas son como son y donde nos ha tocado vivir, hacerlo como hizo Jesús de Nazaret, sin nada encima, sin nada. Porque cuando no tienes nada, ni siquiera creencias, no hay nadie donde te pueda hincar el cuerpo, como dice el Salmo 22, ¿no? Sí, El Salmo 22 dice lo del poder del perro, lo del búfalo. Cuando no hay nada que defender, cuando no tienes nada que proteger, cuando tú ya mismo te quitas a ti mismo la credibilidad, ¿quién te puede hincar el cuerpo? Nadie. Porque contra quién lo van a hincar. Da igual que los da mares igual. se pongan negros, o que haya un gobernante que no te gusta, o que haya subido a la bolsa. Jesús mismo dijo aquello de, he venido a enfrentar al padre con la hija, la madre con el hijo, porque el enemigo está en tu casa. ¿Y qué quería decir? Pues quería decir que el enemigo es el apego al mundo. Entonces hay que deshacerse del mundo, desapegarse del mundo y precisamente comprender que en esos estados emocionales de apego es donde está el mayor dolor, que no Claro, significa que no queramos a las personas, claro que nos queremos y claro, sí, claro por que supuesto. somos emotivos, pero lo importante es saber que no podemos depender de ello, ni que podemos hacer de ello un andador del cual dependamos y sin el cual no podamos caminar. Caminar libremente, Exacto. dejando que las personas, padre, madre, hermanos, hijos, pareja,
trabajo, todo, dejarlo que pase, que entre, que salga, que vuele, y mirarlo como el que mira pasar las nubes, pero sin retenerlo, sin retener absolutamente nada. Ese es el kit de la cuestión. Nada ¡Ay! más. Pepe, te voy a poner en mi mesa de noche y que nadie se enoje. Linda. Ay, gracias, Pepe. Muchas Yo gracias a ti. ya ataco tu WhatsApp porque te quiero en Sentir el Secreto todo el tiempo, mira. Vale. Así que prepara. Muchísimas gracias por tu invitación. No, gracias. Y gracias a todas las personas que estaban ahí. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, por tu generosidad, por lo que aportás, por tu estudio, por todo, Pepe. La verdad sabes que te quiero con toda mi alma, sinceramente. Así que muchas, muchas gracias. Luego me lo pasas y lo subo a YouTube. Ya te pasó todo, ya te pasó todo. Gracias a Muchas gracias, todos Andrés. y muchas gracias por este Gracias a todos. maravilloso live. Besitos. Feliz noche. Gracias.